Bien, buenas noches. Vamos a conversar un poco de lo que venimos haciendo. Es una jornada de expresiones muy intensas y creo que estamos de alguna manera todos comprometidos en esa intensidad. Está dentro. Lo que estamos trabajando en Historieta acá en el norte, y me incluyo porque soy un visitante de hace un par de décadas que ha sido testigo presencial y que bueno, conoce a algunas de las personas que están acá por mucho tiempo y a otros y a otras un poco más recientemente. Bien, de lo que se trata es de una historia acá en el norte que se parece mucho a la historia de todas partes, pero tiene sus particularidades. Una historia que no ha cambiado mucho además, pero sí han dado importantes pasos. O sea, sí, es memorable los pasos. Hay huellas porque hay obras. O sea, la realidad puede no cambiar, pero si quedan obras, quedan huellas de las cuales uno puede aprender. Y eso es algo que ha pasado en el norte y es importante para recordar. Y justamente a partir de las huellas que vienen dejando las personas que me acompañan en este momento, es que vamos a reflexionar un poco de qué es lo que se ha venido haciendo. El hecho de hacer historieta acá en el norte era enfrentarse a esa visión que niega las posibilidades de entrar a circuitos culturales, circuitos educativos, circuitos artísticos, que tiene una fuerte mirada infantil. Y lo peor, que los artistas antes, y esto del siglo pasado para este, justo en el cambio del siglo, pues no se consideraban a sí mismos. O sea, había una autoestima bien menospreciada o automenospreciada. O sea, no es que no fuesen conscientes de lo que hacían, pero sí se consideraban que de alguna manera no estaban a la altura pues, de las artes mayores, de las artes narrativas mayores, y esto a nivel nacional, pero en fin, estamos ubicándonos en las cosas que se han venido haciendo, y hasta que un grupo de autores, en los cuales pues de alguna manera acompañé, pues se propusieron hacer una historieta de lectura adulta. Se propusieron de alguna manera complicarse la vida, aumentando su autoestima y dándose el lugar que siempre les correspondía. Y es así como empezaron a surgir historietas de relatos vivenciales, testimoniales, simbólicos, donde incluso hay personajes infantiles marginados que se refugiaban en la fantasía. Un personaje memorable de los que más recuerdo es Lucinda, la niña del impermeable, de Alejandra Torres Novoa, una de las más grandes historietistas nacionales. Ella pues tenía la historia de una niña una niña cartonera, una niña que se refugiaba en cartones, que admiraba a la gente cartonera adulta, pero ella se veía proyectada en esa historia. Y esos personajes y ese tipo de historias han venido sucediéndose acá, y son sobre esas huellas que vamos a tratar de ver qué vienen haciendo nuestros compañeros, algunos un poco más atrás, otros un poco más reciente. Primero les voy a dejar la palabra a Óscar Alarcón, viene de más atrás, en relación a su proyecto editorial. O sea, acá tenemos proyectos editoriales, algunos que empezaron de manera colectiva, luego se convirtieron en individual y en fin, de allí hay otros que empezaron de manera individual. Con Óscar Alarcón se trabajó un proyecto colectivo llamado La Mancha, un colectivo de historietas con una visión adulta, con una visión ambiciosa, que después terminó en un proyecto individual. Óscar nos comentará. Luzmila Quesada, Lu, Radio Cat, pues ella sí empezó como un proyecto individual desde el inicio. Y Cristian Chávez, él lo trabaja su proyecto editorial a manera de taller, los logros de su taller. Bien, a grandes rasgos ellos son quienes nos acompañan. Ellos han venido trabajando de más atrás hacia más adelante a lo largo de estas últimas 2 décadas, y le dejo la palabra al maestro Óscar Alarcón. Buenas noches. Primero quiero agradecer a Carlos González por la consideración de invitarme a este evento. Él es parte de la organización, está colaborando con todos
Y estar presente aquí en esta feria, en este evento, para nosotros que queremos y amamos, digamos, el soporte de la historieta, nos parece una escalada, ¿no? Siempre ha sido el sueño de la historieta nacional, regional, no sé, como una ilusión, ¿no? Como algo que cuando uno empezó y cuando uno estuvo en ese camino parecía que nunca iba a ocurrir, ¿no? Yo cuando vine de Piura a estudiar a Bellas Artes acá a los 17 años, digamos, aparentemente no ocurría nada de cómic acá en Trujillo. Y en Piura tampoco, ¿no? Yo tenía noticias de cosas que ocurrían en Lima, era muy joven, ¿no? Me reventó la cabeza una historieta de un argentino, Enrique Brescia, Marco Mono, que fue increíble ver cómo en tinta un personaje desarrollaba temas sociales y con un lenguaje muy creativo hablaba de los paradigmas de esa época, ¿no? Económicos, no sé, en Argentina que también había pasado cosas importantes en política. Y sobre todo la estética, ¿no? A los 16 años a los 13 años, digamos, doblé unas hojas y aluciné que quería contar algo que no sabía, quería dibujar algo que no sabía tampoco. Y empezó una aventura, ¿no? Una aventura. Circunstancialmente vi algunas revistas sueltas que iban nutriendo mi cabeza. Todo eso sin internet, sin nada de ese tipo de referencias que hay ahora, ¿no? Que parece que también han ayudado a alimentar un poco el ímpetu de todo esto, ¿no? Estar en medio también de esta diversidad me parece una locura que agradezco estar presente aquí y que gracias al cómic esté ocurriendo esto. Me parece gente muy alucinada la que está aquí ahorita, muy aguerrida, me parece muy respetable. En realidad los saludo con bastante entusiasmo. Escuchaba atentamente las participaciones de los demás. Bueno, con Carlos acá en Trujillo empezamos un proyecto de hacer las primeras ferias de cómic, de historieta, en el 2007. Y ahí nació con un grupo de amigos un fanzine que se llamó La Mancha Cómic, ¿no? Como todos los fanzines, para mí tan respetables, igual con su precariedad, con ese, en esas épocas, ¿no? Gente que está iniciando con puro punche de ilusión, ¿no? Con ideas que aparentemente no funcionan en un momento y que van a ver su crecimiento en el tiempo, pero hacer un fanzine autogestionado, fotocopiado, sin tener muchas veces algún rigor editorial, ¿no? No sabes de repente ni engrapar, no sabes escoger la fotocopia, no sabes refilar los fanzines, no sé. Y los temas tampoco maduran en un momento, ¿no? Hasta que el tiempo avanza y te das cuenta que estás frente a un lenguaje que lo que te da para mí es una experiencia, ¿no? Política también. Estaba escuchando mucho esa palabra ahora acá, y realmente estar fuera de las editoriales formales, de las historias formales, de ideologías, digamos, que están a la vuelta de la esquina, y lanzar cosas distintas y ver gente que está atreviéndose a contar cosas que normalmente no se cuentan. Eso me parecía increíble, ¿no? Yo siempre he respetado el fanzine en ese nivel y he visto crecer a gente dibujante como Amigos de Lima, que era la movida un poco más grande, tipo David Galiquio con su perro Lito, terminando siendo editado, por ejemplo, a Miguel T, ¿no? Acá en Trujillo a Ale Torres, que empezó en el fanzine de La Mancha también, ¿no? A Walter Toscano, no sé, a gente que estuvo
que estuvo en la aventura y que varios hemos quedado hasta ahora, ¿no? Y que seguimos entusiastas de compartir este tipo de experiencia. La verdad que espero que Carlos haga algunas preguntas donde podamos intervenir con más precisión, y dejo a Lucía, a Luzmila para... Buenas noches a todos. Bueno, yo quería contar un poco sobre el proyecto de RadioCat. Inició en el 2013, o sea, ya hace 10 años, como jugando, como un intento para hacer cómics, pero en esa época yo no me sentía... Había digamos que desde muy chiquita que había tenido este afán por dibujar, y bajo la influencia de lo que es la cultura pop japonesa, que fue muy preponderante en los 90s, que es en donde fui niña. Eso influenció mucho mi estilo de dibujo. Bueno, entonces tenía como desde muy chiquita esa inquietud, y sí realizaba como historieta desde los 9 años hasta que terminé secundaria. Pero cuando terminé la universidad, cuando terminé la secundaria, decidí enfocarme solamente en estudiar, y llevé la carrera de comunicación y publicidad. Me especialicé en diseño, y bueno, digamos que este elemento fue fundamental como para poder luego desarrollar todo este editorial, ¿no? Pero digamos que cuando empecé este proyecto fue más como por una iniciativa, por el hecho de querer retomar la ilustración, y obviamente no me sentía como con la habilidad suficiente como para abordar el tipo de historia que soñaba, ¿no? Entonces por eso empecé con trabajos muy pequeños, y siempre desde la plataforma del fanzine, ¿no? Que es lo que da tanta libertad para hacerlo de los distintos formatos, materiales y contenido que tú desees, ¿no? Entonces yo provengo justamente como que de esta cultura del fanzine. Digamos que también paralelamente aprendí serigrafía, y eso fue algo que complementó bastante lo que es la producción artesanal, ¿no? De tirajes cortos y bueno, los formatos que uno se pudiera imaginar, ¿no? O sea, hasta cositas muy chiquititas. También al inicio traté de evitar usar mucho lo que es la computadora, y tratar de hacer todo, por ejemplo, a mano, sacar fotocopias. Entonces hubo mucha experimentación al inicio, ¿no? Luego, digamos que fue como evolucionando esto desde el 2013 hasta el 2019, ¿no? Que es en donde yo, digamos, ya había llegado como a una etapa en la que hasta había llegado a dar clases de acuarela a partir del 2016, entonces ya me sentía como mucho más fuerte en el sentido de mis capacidades, ¿no? Entonces a partir del 2019, luego de viajar un poco y contactar con ilustradores, historietistas de Ecuador y de Colombia, es que decidí ya lanzarme a empezar a publicar historietas, ¿no? Entonces empezó con el primero que podría decir, Fantasma, Sol de Aguas, luego vinieron los fanzines post pandemia, que son Insomnio, Génesis, En la Noche, Dodge Style, Huela Quebrada, Pompón, y los de formato más grande, que son Moonchild y Lluvia de Primavera, que justo es el que se ha presentado hoy día. Entonces, digamos que no fue un camino solitario, porque obviamente hubo influencia de un compañero que yo tenía, que él fue el que me abrió este mundo del fanzine, y durante un largo periodo tuve como que su apoyo en el tema de la producción, ¿no? Pero luego ya tocó un momento en el que hubo que trabajar por mi cuenta, y me parece que a partir de ahí ya digamos que el trabajo a nivel de historieta ha sido mucho más prolífico.
Los temas que normalmente se han abordado pues han sido lo que son los sentimientos, emociones, recuerdos, y tratar como que de sanar ese tipo de experiencias a través de la fantasía, ¿no? Siempre inspirado en lo que es la música, los felinos, la naturaleza, ¿no? Bueno, eso sería todo lo que tendría que decir. Gracias. Buenas noches a todos, buenas noches muchas gracias a Carlos González por la invitación, a Oscar Alarcón, Radio Acá, que recién estoy conociendo, pero sí conozco su obra, lo he visto en distintas ferias. Ante todo quisiera, voy a dar una lectura de mi quinto libro, lo escribió él, mi asesor, Raúl Rivera Young, que ya no está con nosotros, se lo llevó el COVID. Me escribió el prólogo, fuimos colegas en la señor de Pan, fue mi asesor de tesis y bueno, también es un amante de las artes gráficas, ¿no? Voy a compartir su pequeña lectura como un pequeño homenaje a mi maestro. De la tinta china al videojuego multimedia, el manga. De los dibujos con tinta china, de los animes japoneses y los mangas modernos han transcurrido muchísimos años, gracias a la evolución de las tecnologías de la información y comunicación. Pasaron del papel y la pluma al cine, la televisión y los videojuegos. Desde el lejano país oriental, aproximadamente por la década de los 50, llegaron a Perú las series televisivas en blanco y negro que me cautivaron. Cuando era un colegial, Astro Boy, El Hombre de Acero, El Príncipe Planeta, Kimba, entre otras. En su niñez en Arequipa, no solo lo cautivaron, sino que marcaron su futuro camino profesional. Experto en artes plásticas, especializado en dibujo. Después de los 70 y en Trujillo nuevamente se encuentra con las revistas impresas de mangas, queda admirado de las revistas impresas Roibon y Nakayoshi, y del fascinante mundo de ukiyo-e, de Utamuro, del trabajo en tinta china, de los maravillosos dibujos hechos a mano cuando aún el diseño gráfico computarizado en el Perú era incipiente. El manga, el dibujo, las historietas vinieron a mí por varios puntos y caminos. Dejé Bellas Artes en el año 2023, me fui a practicar en Lima en distintos talleres, corriente alterna, taller de Martín Poratillo, un excelente grabador que ahorita radica en China. Fueron los que me inculcaron lo que es el amor o la disciplina, lo que es a las artes gráficas. Posteriormente, otro profesor que tuve, Daniel Peña, en el Mali, que me enseñó acuarela, técnicas de la tiza pastel, donde ahondaron más por lo técnico, más que fue. Posteriormente a Bellas Artes ingresé, siempre dije por error, como siempre la familia no estaba de acuerdo, pero bueno, ¿no? Vivir del arte no estaba en mis planes verdaderamente. La docencia entró por un camino, por la puerta de atrás, así que por el sexto libro han pasado muchas experiencias, me dedico más lo que es al taller en niños, jóvenes y adultos. Mi sexto libro siempre es un trabajo en equipo, siempre he dicho. Me rodeo de bastantes ilustradoras, actualmente son arquitectas, comunicadoras, docentes también. Así que para mí cada libro es un testimonio, no solo de mi persona, sino también de mis estudiantes. Siempre he dicho, a veces, como lo dijo Carlos, a veces lo toman como un arte menor. Se equivocan, ¿no? Porque el manga es el resultado de las expresiones que todo niño adolescente desea hacer. Varios padres de familia, yo soy docente de varios hijos de psicólogos, eso es algo muy interesante porque
lo encaminan de una manera muy distinta. El arte entró para mí de una manera como jugando, pero bueno, hemos sido, ya son 6 años, la pandemia me vino a flote porque seguimos enseñando, seguí sacando un libro virtual, si no me equivoco, en el año 2020, y este año vamos por el 6.º libro, que se llama Arcade Plays, no lo tengo acá todavía, que es dedicado a los videojuegos, ¿no? Siempre he dicho que las artes gráficas, en este caso la historieta, tuve un buen soporte, la tinta china, conocí a Danilo Blitas, a Oscar también, Ale Torres, que para mí fueron influencias en Trujillo. Posteriormente viajé a Lima y bueno, está Yagua, está Carboncito, que distintas ediciones a mí me gustaron y me alimentaron en ese sentido. Lástima que no había un proyector porque preparé muchas imágenes para que vieran, pero bueno, ¿no? Están mis libros y algunos testimonios que los pueda compartir. Muchas gracias. Bueno, en la intensidad de la tarde, una de las cosas que más ha palpitado han sido los versos que se han podido escuchar. Ha sido una tarde muy poética realmente, y bueno, como la vida misma. Y curiosamente, quienes me acompañan pues tienen una visión con respecto a eso, una visión con respecto a la literatura y la historieta desde su posibilidad de hermandad, de comunión, de adaptación, y además como creadores. Radio Cat, Luzmila Quesada, quien también expone en la galería, es además poeta, y poeta antes que ilustradora, poeta a partir de ser ilustradora, poeta e ilustradora al mismo tiempo, poeta narradora, poeta de historietas. Ella nos dirá por dónde va su proyección. Tiene versos increíbles, versos con los que abre obras como Pompón. Pompón es un retazo de inquietud en forma de gato blanco. Ese es un verso que de arranque pues no te suelta. Oscar Alarcón también está muy relacionado con la poesía, desde las interpretaciones de Martín Adán, de César Vallejo, de Alberto Alarcón, Amorave, y hasta su propia visión de poema narrado en Charlie Gato como obra de autor, donde se debate entre el sentido y el absurdo. Y finalmente Cristian nos hablará acerca de las relaciones en literatura a partir de taller y adaptación. Para que nos expliquen ese yo poético que tienen o cómo ven la relación, pues vamos a darle la palabra primero a Radio Cat, a Luzmila. Bueno, los primeros contactos que tuve con lo que es la poesía fue a través de un tío mío que también ha publicado algunos poemarios, Miguel Pajares, y él, bueno, desde chiquita como que me motivó a participar en algunos concursos. Entonces digamos que también en lo que tiene que ver con la escuela, lo que son las clases de literatura, digamos que me sentí mucho más afín con lo que son los poetas simbolistas, y o sea, tuve una época en la que me pegué mucho con ello. Y pues luego de esto, digamos que cuando empecé con los fanzines, realmente preferí guardar mis palabras y solamente expresar a través de imágenes, más que develarme, porque fue una etapa en la que quizás sentía que los sentimientos quería mantenerlos como ocultos, ¿no? Entonces, realmente para mí lo que es la poesía, al final, cuando decidí incluir versos en lo que es mi trabajo, me gustó más justamente la poesía, porque te da justamente libertad para poder quizás esconderte un poco a través pues de metáforas, y no necesariamente tener que decir las cosas tal cual son, quizás como que hasta de una manera como la crónica, que es algo completamente fiel a lo que es la realidad y que contiene datos, ¿no? Entonces, mientras fui experimentando con ello, me fui dando cuenta de cómo
esta narrativa poética se complementaba con las imágenes también, ¿no? Que elaboraba, que también tienen bastante simbolismo. Entonces, digamos que sí, mi trabajo tiene bastante de una fachada muy fantasiosa, pero detrás de ello hay demasiada crudeza y intensidad que de alguna manera está tratando de no ser hallada con tanta facilidad, ¿no? O sea, yo lo podría decir de esa manera, pero quien quisiera encontrarlo, pues está para que sea descubierto, ¿no? Gracias. Como dice Carlos, normalmente en el cómic, en la historieta, hay varios tipos, hay varias formas de abordar la historieta, ¿no? Definitivamente la cuestión cómica o las desaventuras o un tipo de narración lineal es lo que siempre ha prevalecido, ¿no? Y después hay experimentos, ¿no? Yo personalmente, la relación que tengo con la poesía viene probablemente de mi padre, ¿no? Porque él es poeta, ¿no? Él es poeta y lo vi hacer cuando era joven, fanzines de poesía con poetas de figura, ¿no? A fotocopiar, y yo hacía algunas viñetas donde él admitía y jugaba un poco a eso, ¿no? Y el lenguaje poético fue algo que me reventó el cerebro, me reventó la cabeza también, porque primero en un nivel musical me parecía otro idioma, ¿no? otro que las palabras funcionaban de otra manera, ¿no? Así fui agarrando algunos poemarios y releyendo algunos textos tipo mantras, no sé, que poco a poco les iba encontrando un sentido, no por encontrar el sentido para que funcionen, ¿no? Sino que inevitablemente aparecía se revelaba el artefacto poético, y también era algo inquietante para mí, porque parecía que en un momento sí lograba ver la magia de la poesía, ¿no? Entonces siempre me persiguió eso, y cuando empecé a dibujar fanzines y cómics, como parte de mi lenguaje siempre incluyo algunas referencias poéticas, ¿no? Aparecen en mis cómics poemas de Martín Adán, de Vallejo también. He hecho adaptaciones de poemas de Vallejo. Luis Hernández también aparece por ahí, y en general la forma que abordo algunos cómics no tiene aparentemente la lógica lineal, ¿no? Hay algo que está por revelarse, y me gusta trabajarlo de esa manera porque me inquieta a mí mismo. O sea, a veces me parece tan raro a mí encontrar una lógica en la narración que he tenido que construir algunas teorías, ¿no? Para poder avanzar en el cómic cuando lo quiero hacer, porque no es lo único que hago tampoco, ¿no? Pero pienso en la vida y en la experiencia cotidiana como algo bien parecido a lo que me ocurre a mí con el cómic, ¿no? O sea, es como que salgo me dirijo a algún sitio, y en el camino ocurren cosas que jamás me hubiera imaginado. Y esa experiencia me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho, y quiero que suceda cuando dibujo, ¿no? He empezado muchos cómics sin texto, ¿no? Empiezo narrando con el dibujo, inclusive hasta llego a hacer globos que no sé qué cosa va a aparecer ahí. Me imagino algo, definitivamente algo que ocurre, ¿no? Pero no tengo certezas a veces, y siento que esa aventura también se convierte en una obsesión, hasta que poco a poco aparece esa construcción con referencias literarias o de poesía, o exigirme encontrarle un sentido, que cuando logro cerrar el proyecto, ¿no? del cómic, yo mismo me sorprendo, y esa sorpresa es la que a mí me gusta hasta ahora, ¿no? Me gusta el cómic o el fanzine. También me gusta el tema de ir contra la academia también, ¿no? O sea,
Me parece, así como la religión, la academia, que han sido los que han dañado mucha parte y han frustrado mucha parte de las expresiones, ¿no?, que pueden ocurrirle a todo el mundo. Yo no me siento privilegiado de ser historietista o dibujante, no pienso que todo el mundo puede atreverse a tener una aventura de esas sin pasar por una academia, sin empezar como te dicen que debes empezar, ¿no? Entonces, para mí encontrar resultados de esa manera me fascinan hasta ahora, ¿no? Los que quieren acercarse a ver un poco la estética de mi trabajo y descubrir un poco ese lenguaje que les hablo, lo pueden revisar completamente gratis ahí en la mesita, y si quieren llevarse algo, con mucho gusto. Bueno, la poesía siempre va a estar relacionada a lo que es la historieta. Recuerdo de Paul Auster de haber leído su novela gráfica, gráfico. Recuerdo del argentino Carlos Nine, también un buen dibujante y ilustrador que pasó poesía a historieta. Lucho Hernández, como ya lo mencionó Oscar, a Jorge Dardo Eilson. Recuerdo que estuve pasando algunos poemas de este gran, excelentísimo poeta, artista, performance, el más completo que tuvimos en el Perú, y lo estaba yo ingenuamente dibujando, ¿no? Algo bastante muy ocasional. Son mis primeros atisbos de relacionar escenario. Me interesó más por la narración gráfica. Mi tesis la hice en el patrimonio cultural inmaterial del origen de la huaca del sol y la luna. Para esto tuve que hacer una actividad y entrevistarme con los ancianos de la campiña, escribir sus narraciones a textos, y yo lo llevé a historieta, ¿no? Y en ese sentido yo también lo aplico eso en mis talleres, que es una manera de que el estudiante pueda valorar lo que tiene, ¿no? Lamentablemente es lo que tenemos y lo que somos, y tiene que aceptarse como somos, ¿no? Y esa es mi manera un poco como yo relaciono más. Biográfica también, estoy trabajando lo que es en algunas historietas, biografías sobre los cofundadores de Trujillo. Pausadamente, relativamente, siempre voy trabajando, ¿no? Es una relación siempre, la poesía, la pintura son, las artes gráficas en este caso, se relacionan y van de la mano, y no es necesario saber dibujar, como ya lo dijo Oscar, ¿no? Aquí no hay que no sé dibujar, no importa, es mejor que no sepas dibujar, mejor, digo, para decir que se interesa. No, yo ahí sí creo, yo sí creo que la experiencia del dibujo sí te acompaña. No dibujar como, digamos, no tienes que dibujar como el otro, o como el que te dice que este dibuja mejor, no será tu propio dibujo, pero en la experiencia yo creo que pucha, el dibujo sí es alucinante, ¿no? El ejercicio. Bien, hemos escuchado sus testimonios, son experiencias de parte, experiencias sentidas. Me resta decir que en lo que va de la jornada, pues me he llenado de vitalidad, de la vitalidad de cada uno de los testimonios que he venido escuchando, y brevemente las palabras finales de cada uno para pasar a la siguiente. Bueno, les agradezco su atención y su presencia aquí. Muy agradecida también con todos los feriantes, con todas sus historias bastante inspiradoras y mucho amor. Buenas noches. Igual, muy agradecido, y como dice Carlos, mucha vitalidad en este ambiente, y deben estar aquí lo que tienen que estar, ¿no? El público se lo perdió. No veo por qué no han venido tanto. Yo esperaba que esto se llene porque se lo merecen todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Carlos, Alexandra. No estamos en esto, hay que seguir para adelante a lo que venga, y así que fuerza, todos somos uno.
Muchas gracias a todos.